Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Vamos a presentar el tema referido a la subjetividad sobre la conciencia y la autoconciencia. Nuestro grupo está conformado por Jenny Padilla, mi persona Karen Pesantes, Francisco Sánchez, Sofía Zumba, Cisne Rojas y Jacqueline Tacuri. A continuación, mi compañera va a empezar con la introducción del tema. Muy bien. Tenemos como primer tema la conciencia recobrada. Tenemos que la conciencia es algo que siempre va a estar ahí, pero según Ross Perot, va a estar siempre es algo que está dentro o fuera. Si está dentro, llama la atención de todos, incluso de los axiomas, convirtiéndose en controversias. Y cuando se encuentra fuera, a su vez, empieza a tener esta perplejidad acerca del alivio. Entonces, la misma conciencia, tenemos que según Flanagan, en 1992 existen 4 clases normativas de incrédulos. Entre estos 4 tenemos los nuevos misteriosos de 1991, que defienden que no hay ninguna correlación inteligible entre el cerebro y la mente. Por ello, simplemente no podemos conocer ninguna de estas cosas sobre la conciencia. El segundo son los agnósticos de Nagel, de 1986, quienes conceden que podríamos saber cuáles son los rasgos de la conciencia, pero todavía no los conocemos y las perspectivas para llegar a hacerlo parecen terriblemente pésimas. Tercero, tenemos los inesencialistas en 1982, que defienden que no necesitamos conocer cuáles son los rasgos de la conciencia porque son epifenoménicos. Y el número 4, que son los eliminadores, en 1988, quienes defienden que no todas las características de la conciencia se comprenden mejor que otros términos más verdaderos, como los de la neurobiología o la conciencia mediante la base material. Ya, a continuación tenemos sobre la conciencia, que esta es una estructura local y distribuida de las conciencias representacionales apoyadas en los efectos tanto modulares como interactivos del cerebro y de la conciencia como tal. Esta muestra el procedimiento no consciente que se estructura alrededor de representaciones relativamente fijas y cortas por la conciencia. También decimos que la conciencia tiene 2 órdenes, una que se divide verticalmente, que éstas actúan nutriendo a la una de recuerdos y la otra se nutre de estos recuerdos. Tenemos una parte horizontal, esta desconecta la toma de conciencia, la toma de decisiones, la toma de acciones, mientras la otra brinda una modalidad de absorción de recuerdos y de estímulo para que ésta realice las acciones que desea transmitir. Bueno, en la función de la subjetividad, una demostración clara de esta función sería el trabajo realizado por Texonian en 1992, que trata que la experiencia entre los dominios del conocimiento perceptual presenta una igualdad subjetiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que los individuos experimentan un nivel relativo de sonido de la misma manera en la que experimentan el brillo relativo del sonido. Es como si la intensidad de una información se encaminaran o se fueran por un solo mecanismo, que sería el supervisor, y cuya respuesta define la experiencia de la magnitud subjetiva. Y este daría un rango máximo de respuestas que consiguen así una luz más luminosa y que ésta sea equivalentemente subjetiva al sonido más alto.
También tenemos que la conciencia funciona como una especie de regulador de los distintos dominios que tenemos. Calibra la información que proviene del procesamiento no consciente de los diferentes dominios que ya había mencionado. Frente a estos, tiene una norma simple que sería de sin un calibrador central, y de esta manera proviene los módulos separados y esencialmente autónomos. Surge como un flujo subjetivo sin faltas. Continuando con la presentación, tenemos el subtema de la velocidad de la subjetividad. La velocidad se encuentra entre las medidas más sólidas y respetadas de la mente. Dennett en 1987 menciona que la velocidad subjetiva es la capacidad de respuesta deliberada o no ante un estímulo, ya que es la esencia de la inteligencia. Como por ejemplo, Dennett menciona que si un individuo no es capaz de responder ante un estímulo, este individuo no es suficientemente inteligente. Por su parte, Vygotsky, en 1978, realiza un experimento en el que comprueba con una práctica con un individuo la reacción ante un estímulo. Este estímulo tarda entre 500 milisegundos. Este es el primer estímulo. Pero realiza el mismo experimento otra vez con el mismo individuo. La respuesta hacia este estímulo se reduce a 200 milisegundos. Ya. Continuando, tenemos las demostraciones vygotsianas de la metaconciencia. ¿Qué es la metaconciencia? Es un nivel de actividad esencial para entender el funcionamiento del pensamiento. Pues es el responsable de la supervisión, la regulación y la planificación de la actividad mental consciente. El asiento de la conciencia del yo. Uno de los subtemas de la demostración vygotskiana de la metaconciencia es la representación externa y la cognición distribuida. ¿Qué es esto de la cognición distribuida? Es una rama de la ciencia de la cognición que propone el conocimiento no se limita a un solo individuo, sino que se distribuye a través del entorno y de las demás personas. Efectos no lógicos de la inferencia. El trabajo sobre el razonamiento y la inferencia ha relevado una serie de influencias no lógicas sobre juicios, por otra parte, lógicos del individuo. Según Safir, en 1994, ha demostrado que los individuos a menudo suspenderán las inferencias aun cuando éstas sean requeridas por la forma lógica del problema. Legrenzi, Girotto y Johnson-Slay en 1993 sostiene que las teorías actuales sobre la toma de decisiones son incompletas o imprecisas. Esto quiere decir que muchas no aprecian la importancia del cuándo se debe decidir tomar una decisión. En la perspectiva de Legrenzi y socios, la teoría de modelos sostiene que el razonamiento humano no actúa mediante los medios clásicos, sino que procede mediante la construcción de un modelo mental del estado de las cosas sobre las que se va a razonar. Estos autores también explican sus hallazgos de forma simple. El foco que ésta puede conducir a modelos que difieren en lo que clarifican sobre la situación. El foco también no afecta a las representaciones en sí en el modelo mental, sino a su modo de representación. Y de hecho, la estructura de los modelos mentales que subyacen al razonamiento es probablemente universal. Pensamiento específico de dominio, aprendizaje y enseñanza. Bueno, como ya mencionó mi compañero anteriormente, Francisco dijo que las personas están organizadas, o sea, como que más o menos tienen distribuido su tiempo con el entorno y con las demás personas. Entonces, ellos
bueno, nosotros como personas tenemos el tiempo organizado para poder dar soluciones a los problemas. Por otra parte, también es importante tener una perspectiva del estudiante a través de una observación de clase o con preguntas para saber cómo están conectados los saberes previos en cuanto a la demanda cognitiva y así poder ayudar al estudiante de manera equitativa. Eso es todo.